Querido usuario, llegamos a 20.000 personas en Instagram. Y la verdad es que esto no sería posible si no fuera por una publicación importante, por una publicación muy picante, por una publicación que seguramente hay muchas probabilidades de que vos que estés escuchando esto haya llegado por esa publicación. Y estoy hablando de la publicación que dice JavaScript no es Java. Hey Dev Rockers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste transmitiendo en directo desde la ciudad de Buenos Aires. Acá me encuentro tranqui en Mami Chila Studios. Está por largar a llover con todo. Dicen que va a llover durante muchos días. Pero la verdad, lo que más me preocupa es la cantidad de casos de COVID que estamos teniendo. Gente, quédense en la casa. Algunos saben, yo estoy vacunado, primera dosis, y sin embargo me quedo en mi casa, no estoy viendo a nadie, porque estar vacunado no es garantía de que no te agarre COVID. Y encima por ahí yo puedo traer el virus a la casa y contagiárselo, no sé, a mi madre, por ejemplo, que la veo. Voy a su casa porque vive al lado de la mía. Así que cuídense, porfa, cuídense, quédense en la casa. Bueno, dicho este parroquial, ahora sí arrancamos con el podcast del día de hoy. Vengo medio retrasado, el domingo no saqué, el miércoles no saqué, pero bueno, eso es porque estoy meta a trabajar grabando la masterclass de JS Society, en la que vamos a aprender a hacer un backend con Strapi y Node.js y consumirlo con un frontend hecho en React y con un sistemita de pagos de PayPal con PHP. Todo esto en la masterclass de JS Society. Si no sabes qué es JS Society, ándate a mi Instagram, @soydevrock, y ahí nomás vas a ir a ver en las destacadas JS Society. Ahí te explico qué es. Es un programa de 10 meses en donde hacemos un montón de retos. El primer reto fue hacer una viborita en JavaScript y Canva, y este segundo reto es hacer un e-commerce con JavaScript, Strapi, Node.js, MongoDB, React.js, PHP. O sea, es una locura. Bueno, dicho todo esto parroquiales, ahora sí quiero agradecerles por esta cantidad de gente que está siguiendo la cuenta. Y es verdad que mucha gente viene por esta publicación conocidísima llamada JavaScript no es Java, en donde vamos a encontrar a la cajita de JavaScript y a una tacita representando Java, y cuento un par de cosas. Una publicación que en su momento, cuando yo la publiqué, ya creo hace 2 años, año y medio, no me acuerdo, trajo un montón de gente de manera orgánica y también trajo un montón de hate, tengo que decirlo, porque en la publicación yo decía alumnes y mucha gente me dijo, bueno, de todo, ¿no? Como ustedes ya saben, por el tema de lenguaje inclusivo, realmente ya no quiero ni comentarlo porque siempre me están troleando con lenguaje inclusivo, y ahora en YouTube también. Pero bueno, nada, ya lo he superado eso. Pero bueno, así todo, como fue una publicación que le fue muy bien, yo empecé a publicitarla. ¿Qué es esto de publicitarla? Bueno, básicamente ponerle un par de dolaritos para que la publicación se muestre a más personas, y estas personas, si les gusta la publicación y el contenido, me dan seguir. La verdad que de los métodos para conseguir gente nueva que encuentre tu cuenta, me parece el más legítimo, porque si bien yo estoy pagando para que la publicación se muestre, las personas me siguen si quieren. O sea, y de esa manera yo consigo un público relevante para mi cuenta, porque es público que realmente le interesa lo que yo hablo, lo que yo digo. Por eso les gustó la publicación de JavaScript no Java. A partir de ahí salen cosas lindas, porque mucha gente se mete en el mundo de la programación gracias a esa publicación. Esa publicación fue importante para mi cuenta y fue importante para un montón de gente que de verdad, gracias a esas ilustraciones, se acercó a la cuenta y de ahí empezó a programar. Y esta publicación habla de algo tan sencillo como esta cuestión que tienen las personas que por ahí no saben del mundo de la programación, que es confundir Java con JavaScript, que son dos cosas completamente diferentes. Java es un lenguaje de backend, es un lenguaje completamente diferente a lo que es JavaScript. O sea,
no podemos compararlos, pero ni cerca, ni cerca. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, creado en los 90 por Sun Microsystem. Tuve la suerte de trabajar para Sun Microsystem y antes de que se venda a Oracle. Y bueno, Sun Microsystem fue muy importante, tenía un sistema operativo basado en Linux. Y bueno, y ellos crearon Java. Y Java nació para empresas, Java nació para backend, Java nació con muchas diferencias a JavaScript. Principales diferencias que yo les puedo nombrar, por ejemplo, es que Java es fuertemente tipado. Y con esto de fuertemente tipado, hablamos de algo que por ahí a veces la gente no sabe de qué se trata. Pero básicamente es que vos no podés utilizar una variable que haya tenido un texto para un número, o una variable que haya tenido un número para un texto. Todo se tiene que declarar de antemano. Entonces eso lleva a una prolijidad en el lenguaje que hace que sea mucho más fácil seguir y mantener el código o hacerlo de una manera más profesional. Java además es compilado, es un lenguaje de programación que va a necesitar la Virtual Machine, una aplicación. ¿Vieron cuando ustedes instalan el Minecraft que le pide el Java? Bueno, Java es un instalador que tiene una Virtual Machine y esta Virtual Machine lo que hace es compila lo que nosotros escribimos en Java y corre el código. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que los errores los vas a encontrar cuando termina de compilar y te dice no se puede hacer funcionar. Entonces es un poquito más lento de debuguear. ¿A qué se le llama debuguear? A buscar errores. Java, por su parte, es interpretado, es un lenguaje que directamente vos lo escribís y ya sale, ya funciona. Y tiene otra cosa muy interesante, y es que es una tecnología que está del lado del cliente. Empezó del lado del cliente, o sea, del lado del navegador. Vos abrís un navegador, ponés a inspeccionar, vas a consola y podés escribir JavaScript y ya funciona. No tenés que instalar un kit, no tenés que utilizar un kit de desarrollo, no tenés que utilizar nada. Con la consola de tu Google Chrome ya estás escribiendo JavaScript. Entonces eso lo hace muy rápido para empezar a aprender. Y la curva de aprendizaje es bastante interesante, bastante fácil. Al ser débilmente tipado también se han hecho cosas horribles con JavaScript. Se han hecho cosas, difíciles de leer y difíciles de depurar. Pero la verdad es que Java empezó siendo un lenguaje para la web y empezó a crecer de una manera descomunal. O sea, JavaScript hoy en día, yo le debo todo a JavaScript. JavaScript fue creado por Netscape. Netscape era un navegador. Mirá qué loco esto, ¿no? Para darle interactividad a la web. Antes no existía Google Chrome y antes existía Internet Explorer, que en paz descanse, gracias al cielo. Y existían otros como por ejemplo Netscape. Netscape es un navegador y entonces en el afán de hacer de que su navegador esté más piola y tenga las páginas web más lindas, inventó una tecnología llamada JavaScript que era para animar y era un lenguaje que se utilizaba para hacer banners que iban y venían, rebotaban por la pantalla. Pocas cosas se podían hacer con JavaScript. Y ellos le pusieron Java al principio solamente para aprovechar una cuestión de marketing que ya tenía Java en ese momento. Java, el lenguaje de la tacita, el lenguaje de backend, era famoso. Entonces le pusieron JavaScript. Pero solo por eso, no tienen nada que ver entre sí. Salvo que los dos están basados en C. O sea, la forma de escribir, la sintaxis, está inspirada en el lenguaje C, que es un lenguaje mucho más robusto, mucho más poderoso. Las diferencias que tienen JavaScript y Java, además de ser de backend frontend, es de que JavaScript se fue al carajo. O sea, JavaScript empezó a ser un lenguaje, como yo les digo, para hacer las páginas web un poco más divertidas, un poco más que se muevan, con un poco más de interactividad, y terminó siendo una bestia que se puede utilizar en todos lados. Se puede utilizar en las web para hacer aplicaciones web, se puede utilizar en frontend para hacer la parte de adelante de la aplicación, se puede utilizar en backend gracias a Node.js. Vos podés hacer JavaScript en backend. En el frontend podés hacer con Vue, con React, con Svelte, con Angular, con todas esas cosas podés hacer frontend de manera mucho más rápida. Y después en mobile, con React Native, podés hacer aplicaciones mobile muy rápido, o con Flutter, gracias a Dart. Así que JavaScript se fue al carajo. JavaScript se fue al espacio con SpaceX. ¿Se acuerdan cuando SpaceX puso la Crew Dragon en la estación internacional? Ese evento que yo celebré tanto en historias y que por ahí ustedes lo conocen, lo vieron. Bueno,
Eso tenía unas pantallas táctiles, esas naves eran muy tecnológicas, y esas pantallas táctiles parte de su interfaz estaban corriendo JavaScript. JavaScript entonces se hizo un lenguaje de programación multipropósito, empezó a aceptar clases, porque antes no se utilizaba clases, pero usa las clases de una manera extraña, bueno, de una manera rara, porque son prototipos, y es como, nada, no es nativamente que usa clases. Y bueno, por esto también recibí bastante hate en la publicación, porque decían, no, porque JavaScript sí que usa clases, no. Otra cosa que me decían, JavaScript, cosas que me han dicho de la publicación, ¿no? Que aprovecho este podcast para contar y decirles. Otra cosa que me decían, JavaScript no es interpretado. Otra cosa que me dijeron, porque yo decía de que Java es multihilo y JavaScript es orientado a promesas. Mucha gente me decía, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es verdad, JavaScript es un monohilo, o sea, ¿qué significa que sea multihilo? Significa que pueda hacer varios procesos a la vez. O sea, de que pueden correr varios procesos, varias cosas se estén pasando en el mismo programa. En JavaScript no se puede, en JavaScript se va haciendo todo de a uno. Pero gracias a las promesas, nosotros podemos poner en cola en el loop, podemos poner en cola cosas que se van a ir haciendo, como por ejemplo peticiones asíncronas. Entonces JavaScript, mediante ese asincronismo, no es multihilo, pero sí ahora puede ejecutar varias cosas al mismo tiempo. No al mismo level que Java, pero sí, por eso había puesto esa diferenciación. JavaScript sigue siendo un gran plan. Yo el año pasado puse un buen plan para el verano sería aprender JavaScript. Y en base a ese podcast, después lavando el auto, se me ocurrió hacer el Summer Hack para que más de 400 personas se sumen al programa y aprendan JavaScript conmigo. Y ahora estoy en plena batalla con JS Society, que básicamente es JavaScript Society, que es una página web donde saco retos todos los meses, en donde hicimos la vigorita, como les dije, ahora estamos haciendo este e-commerce, porque yo quiero seguir evangelizando JavaScript. Me parece que JavaScript está en un momento perfecto, en un momento muy bueno, y en un momento en donde vos, y esto lo tengo que aclarar muy bien, en donde vos sin saber mucho, podés ya empezar a trabajar con JavaScript. Porque hay mucha gente que me pregunta, Johnny, están pidiendo mucho Python. ¿Me meto con Python o con JavaScript? Y yo le digo, métete con JavaScript. Y muchas veces la gente piensa, pero todo JavaScript. O piensa, eso porque vos tenés un curso de JavaScript. Ah, pero no sabías, también tengo un curso de Python inicial. Y yo te digo que te metas con JavaScript porque JavaScript tiene algo que no tiene Python. Y es que con pocos conocimientos de JavaScript, o sea, vos te haces mi curso, que son 40 videos, más el de RIA, que son otros 40 videos, le invertí 2 meses, y vos con eso ya estás consiguiendo un trabajito de developer junior. Con Python es diferente, porque Python se está pidiendo mucho para data science, para data analysis, para data whatever. Y en eso se necesita mucha experiencia. Y vos haciéndote un cursito, mi cursito de Python, no estás todavía, pero ni en pañales para empezar a trabajar de eso. Entonces, la curva de conseguir laburo es más rápida. Esto es una de las razones por las cuales yo tanto estoy blandiendo, no sé cómo se dice, la investidura, la bandera de JavaScript todo el tiempo. Porque conseguís laburo rápido. Porque se puede empezar a programar solamente con el navegador. Porque si tenés una computadora que corra un navegador, ya podés hacer JavaScript. Porque podés hacer JavaScript desde el celular. Si no me crees, andate a mi Instagram, a mi IGTV. Tengo 3-4 clases de cómo aprender JavaScript desde el celular con una app en el celular. Podés programar JavaScript en el celular. Además, tiene esta curva para conseguir laburo que es rápida. Entonces JavaScript por eso se convierte en mi lenguaje de programación preferido. Y se convierte en mi lenguaje de programación. El que reemplazó a Flash, que era el que yo utilizaba. Realmente, JavaScript está en todos lados. JavaScript hizo que mucha gente, un posteo de JavaScript con unos dibujitos hizo que mucha gente se ponga a programar. JavaScript llevó a la Crew Dragon al espacio. O sea, no lo llevó JavaScript, pero JavaScript hizo que toda la parte de la navegabilidad se maneje con JavaScript. Hoy estamos hablando acá por un posteo que logró que muchísimas personas sigan esta cuenta de programación y que yo pueda estar ya a otro nivel en cuanto a, ok, ya con 20.000 seguidores la cuenta tiene una relevancia, ya hay empresas que me apoyan, como por ejemplo RTM, esta empresa para comprar
criptomonedas o para traer dinero del exterior siendo freelancer. Empresas como Red Hat. Y todo eso pasa ¿por qué? Porque yo me fui por el lado del pueblo, por decirlo de una manera. Me fui con la tecnología que podemos empezar a trabajar todos, que es JavaScript. Y no me quedé con cosas elitistas como podría haber sido Swift, que es solamente para Mac. Así que me parece importante que se pongan las pilas y se metan a aprender JavaScript. No es HTML, es más difícil. Esto tengo que advertirlo. Pero también tengo que decirles que con muy poco esfuerzo ya pueden estar trabajando de eso. Trabajando haciendo JavaScript, trabajando haciendo frontend. Yo en mi escuela tengo el curso de JavaScript, tengo el curso de React y tengo un curso de Firebase, los 3 hermanados junto con el de HTML. Haciendo esos 4 cursos realmente vos ya estás para hacer cualquier cosa. Y ni hablar si te metes en JD Society, donde empezamos a analizar estructuras más complejas. La verdad es que este podcast no era más que para agradecerles. Este podcast era para hablar de JavaScript y hablar un poquito de su profundidad y contarles todo esto que pasó a través de esta controversia, ¿no? JavaScript no es Java. Una cosa que no les conté sobre JavaScript es que si ustedes quieren escribir un JavaScript un poquito más rudo, ahora pueden aprender TypeScript. TypeScript es la posibilidad, es una capa que se sube por encima de JavaScript que permite que JavaScript sea fuertemente tipado y que no sea débilmente tipado. Entonces esto hace que sea mucho más mantenible el código JavaScript. Así que si te metes con JavaScript te puedes meter con TypeScript y va a estar todo bien porque vas a aprender a programar de una manera más estructurada. No tenés que reaprender, simplemente vas a aprender algunas técnicas y modos para que las cosas vayan bien. Para terminar este capítulo quiero dejarte lo que para mí es algo que repito y me parece que es la clave para todo esto, que es aprendamos de manera ordenada. La receta para que vos empieces a trabajar haciendo JavaScript, haciendo cosas y demás, lo que tenés que hacer es empezar a aprender HTML. Aprende HTML, aprendete CSS, aprendete algún framework de CSS como puede ser Bootstrap, aprendete algún preprocesador de CSS como puede ser Sass y después aprendete JavaScript. Cuando ya sepas JavaScript, si querés metele a TypeScript. Después métete con un framework de JavaScript como lo es React.js. Y luego de React.js, dale vida a tus aplicaciones con una base de datos como puede ser Firebase. Si te interesa aprender JavaScript para irte para el lado del backend, aprende Node.js y Express. De esa manera vas a poder hacer backend con JavaScript. Y esa ruta es la que te va a llevar a que puedas empezar a laburar de esto. Es la que te va a llevar a hacer cosas como hago yo, que hice mi propia escuela, o trabajar para clientes acá en el exterior y demás. Y no me vengas con que tenés 30, con que tenés 40, porque te grabé un podcast de cada una de esas edades, de por qué es conveniente empezar a esas edades, a los 30, a los 40 o a lo que vos quieras. Empezá, metete con JavaScript. JavaScript se puede llevar hasta Arduino, se puede llevar hasta domótica, porque hay maneras de comunicar los Arduinos con Node.js y demás. O sea, JavaScript se va de tema. Lo único que tenés que hacer es ponerte las pilas y ponerte a practicar. Ahí te dejé la ruta. Te dejo el posteo actualizado. Andá y dejame un comentario lindo en el túnel de este capítulo que va a romper con el esquema porque no va a ser en rojo, va a ser en amarillo porque va a ser el clásico, va a ser el JavaScript, no es Java, edición 20.000 seguidores y seguidoras. Andá y dejame un comentario ahí, rompamos la Matrix, que los haters van a llegar a volver a bardear de vuelta en ese posteo, pero que les de Broker somos más. Gracias, infinitas gracias por estas 20.000 personas, infinitamente gracias JavaScript por ayudarme a conseguir todo lo que tengo realmente, y no hablo en materia de seguidores, sino casi todo lo que tengo en la vida en cuanto a profesional. Me armé mi carrera, me armé mi casa, mi vida, mi estilo de vida haciendo JavaScript. Viajé por 34 países haciendo JavaScript y me parece que no es poco. Quédense en su casa, no sean boludes. Quédense en su casa, cuídense, cuiden a los viejos, bájense la aplicación Vacunate, revisen la aplicación Vacunate a ver si tienen turno para vacunarse, revísenle a sus viejos también. Lo único que tienen que hacer es se desloguean, ponen los datos de sus padres y revisen la de sus abuelos.
vacúnense, cuídense y 2 últimos consejos. Usen protector solar y aprendan JavaScript. Gracias totales, 20.000 gracias. Nos vemos el domingo. El domingo sale podcast, El domingo sale podcast y volvemos a las temáticas que veníamos. Pero no quería dejar de celebrar y de saludar a JavaScript, a esa cajita preciosa que nos trajo tantas cosas lindas y nos hizo conocernos, en muchos casos. Gracias totales. Chau, chau.